por debajo, Dios mío. ¿Cómo están? ¿A su nombre? Bueno, yo quiero hacer una dinámica mientras organizan el tema de las diapositivas, y es que quiero invitar a una familia. No sé si hay una familia acá que esté papá, mamá y joven, o papá, mamá y hijo chiquito. No sé si hay alguna. Pasen acá, les que levantaron la mano. Un aplauso, por favor. Bueno, antes de hablar, yo quiero hacer este acto profético. Llevo una semana en la presencia de Dios para saber qué es lo que debo hablarles, porque el gobierno no es un tema fácil. El gobierno a veces genera controversia. El gobierno, hay mucha gente que me ha dicho: Valentina, yo no quiero saber de gobierno. ¿Y por qué? Porque hay una hora, es la familia. Y yo quiero que ustedes entiendan que eso es algo espiritual. Porque aquí vemos, por ejemplo, un niño. Ustedes saben, a veces los niños, ¿cómo son atacados? Desde el vientre incluso, diciéndoles que no nazcan. Niños que pueden ser próximos gobernantes de nuestra nación. Niños que pueden ser los próximos funcionarios. Y les dicen que no nazcan. Y a mí eso me tiene muy triste. Entonces, yo quiero entregarle la Constitución Política de Colombia al varón, porque el hombre significa sacerdocio. Y el hombre es un pilar fundamental en esta nación. Porque así como Jesús llamó a José, así como Jesús llamó a Abraham, así como Jesús ha llamado a cada persona que está escrita en la Biblia, estos hombres tienen el poder de libertar. Entonces el hombre es sacerdote. Y la mujer, ¿qué pasa con la mujer? ¿Cuántas mujeres de aquí se levantan a las 3 de la mañana ahora? Amén. Amén. Y bueno, las mujeres son intercesoras. Entonces acá es: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Y es que, ¿qué nos han querido infundir a nosotros? El feminismo. Pero ¿saben una cosa? La raíz del feminismo fue sacar a las mujeres también de la esclavitud que estaban viviendo. Y el feminismo lo han querido tergiversar. El feminismo ahora quiere imponerse por encima del hombre. El feminismo ahora quiere ir a las estaciones de Transmilenio y destruir nuestros bienes. Y ese no es el feminismo. Eso no es lo que Dios creó. Dios hizo a las mujeres para dar vida, pero también para libertar, para interceder. Pero también Dios hizo a las mujeres para que nos levantemos en este tiempo a interceder por nuestra nación. Entonces quiero entregarte. Eres joven, ¿verdad? Mira, a los jóvenes ahorita están en tiempos cruciales, porque los jóvenes ahora están en las drogas, en el alcohol. Yo fui una de esas jóvenes. ¿Y saben qué? Cuando Dios me llamó a los 19 años para ser parte del consejo directivo de la universidad, Dios me llamó con un propósito claro y me dijo: quiero que le digas a mi pueblo que este es el tiempo de la liberación de Colombia. ¿Y saben por qué? Porque Dios está levantando un remanente y por eso el enemigo ha querido atacar. Por eso el enemigo les infunde que deben abortar. Por eso el enemigo les infunde a los jóvenes que en las drogas y en el alcohol van a poder llenar sus vacíos, pero déjenme decirles que no. Porque yo, cuando estaba en la cama, allá, tomando, o incluso cuando estaba con mis amigos en la droga, eso no me llenó. Lo único que llena es Jesús. Amén. Entonces, ustedes son el acto profético del inicio de mi presentación, porque las familias son las que van a libertar esta nación. Entonces ahí tú puedes como poner el inicio de la presentación.
Que no fue porque yo hice algo, no fue porque soy el tipo más valiente del mundo, no es porque no tengo dudas o porque no tengo temores. No estoy aquí porque soy el mejor ni porque soy el más talentoso, porque aunque el talento es necesario, no es lo más importante. Si estoy aquí es simplemente por la gracia de Dios, porque aunque Dios sabía todo de mí, incluyendo mis defectos, Él creyó que Él podía hacer algo nuevo conmigo. Estoy aquí porque Jesús vio lo mejor de mí aún en mi peor momento. Y saben una cosa, cuando en Génesis Dios habla que en principio la tierra estaba desordenada y vacía y después hizo la luz, Dios me ha hablado a mí esta semana, hay un despertar en esta nación, claramente. Y si Dios hizo la luz, entonces está levantando un remanente que muestre esa luz. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el panorama actual? Guerra de Rusia-Ucrania, guerra por todo lado. Las noticias abortaron, las noticias llenas de amarillismo no muestran la verdad muchas veces, mencionan solo lo que les conviene. ¿Y saben qué? El panorama actual es un panorama devastador y es un panorama que a mí en la profundidad con Dios me ha quebrantado el corazón. Yo le he dicho, Señor, ¿por qué? ¿Por qué les dicen a tus hijas que aborten? Como yo les decía, ¿saben qué? Esos niños que están abortando ahora en las clínicas son niños que pueden traer liberación a nuestra nación. Entonces, ¿por qué decirles que aborten? Yo a las mujeres que están aquí les doy un mensaje claro. Y es que el mensaje, como así Dios me lo dijo en un tiempo, no aborten. Y no, en el aborto no solo me refiero a los hijos, me refiero a los sueños. Porque Dios también me habló de sueños. Aquí hay mujeres que están rotas internamente y le han dicho al Señor, yo ya no puedo más. Mujeres que incluso de Dios, con sus emprendimientos, han llorado a las 3 de la mañana diciéndole al Señor que no pueden. Y yo les doy un mensaje claro, no aborten sus sueños tampoco. Si Dios la llamó en este tiempo, es porque Dios quiere traer un avivamiento en esta nación. Y no solo en esta nación. En la palabra del Señor dice que los reyes se inclinarán delante de Dios. Entonces ese es el panorama actual, un poco devastador. Pero ¿qué pasa? Existen dos conceptos clave, el mal gobierno y el buen gobierno. ¿Qué pasa? Los políticos de este tiempo están pensando más en el dinero que en el bienestar del pueblo. Cuando Dios llamó a Moisés para libertar a Israel después de tantos años de esclavitud, fue con un propósito clave, y era liberar un pueblo que estaba en esclavitud. Pero ese pueblo que estaba en esclavitud, ese pueblo me hace acordar a Colombia. Colombia, un país que con tantos recursos naturales sigue estando en la pobreza. ¿Saben qué significa la palabra Colombia? Faro de luz. Y nosotros somos el faro de luz para Sudamérica, pero también para las naciones. Nuestro café va a otras naciones, nuestros cantantes, nuestra música, todo Dios lo usa, y eso es fundamental que se entienda en estos tiempos. Por eso es que hay tantos gobernantes que pensando en la riqueza se olvidan de Dios. ¿Saben qué pasa? A mí un liderazgo que me parece que ha marcado la diferencia en este tiempo es Nayib Bukele. Nayib Bukele, después de tanta opresión que hubo en El Salvador, de tantas guerrillas, de tanta pandilla, de tanta cosa, Dios lo llamó. Y ahora El Salvador es uno de los mejores países del mundo. Y no solamente en lo económico, sino en lo social,
en lo espiritual, porque incluso Nayib Bukele, ¿sabe qué hacía? Ponía a orar a los gobernantes y les decía, vamos a hacer una oración hoy. Cuando se posesionó, lo primero que hizo fue poner en el palacio a Dios. ¿Y qué les falta a los gobernantes en este tiempo? Los principios de Dios. Cuando tú conoces los principios de Dios, valoras la constitución política, porque la constitución política en el artículo 11 defiende el derecho a la vida. ¿Y qué pasa? Como muchas veces desconocemos también la constitución, nos dejamos meter cosas. Y por eso es que estamos como estamos. ¿Dónde están esos hijos de Dios que deben defender las causas reales del reino? Para traer el avivamiento a esta nación es necesario entender los principios de Dios. Entonces, está el mal gobierno, que son aquellos políticos, aquellos gobernantes que prometen y prometen y en los discursos dicen, yo voy a traer subsidios a los jóvenes y yo voy a hacer 1000 cosas, y son superhéroes, los vemos como superhéroes porque muchas veces prometen cosas que ni siquiera se pueden cumplir. O sea, uno analiza, incluso en los presupuestos que hablan, muchas de esas cosas no se pueden cumplir. Y las personas, ay sí, es que como él me va a ayudar, me va a sacar de la pobreza, es que como este gobernante, y votamos. Y esa es la huella emocional que nos están dejando. ¿Y qué pasa ahorita? Saben, yo me ponía a pensar, hay muchas personas que hablan del gobierno de Gustavo Petro. Y yo me ponía a pensar, ok, muchos hablan del gobierno de Gustavo Petro, y bueno, pero ¿cuántas personas han orado por él? Nosotros como pueblo de Dios no debemos estar juzgando al otro, sino orando incluso por nuestros gobernantes, porque uno no sabe esa persona qué luchas puede estar teniendo, uno no sabe si conoce de Dios, dónde están esos hijos que se levantan y allá en el gobierno predican la palabra de Dios. Hace poco tuve una noticia, yo al pueblo de Israel, hermanos, los estimo un montón, porque Israel, no solamente Dios lo sacó de la esclavitud, Israel es un ejemplo de economía, porque Israel es una de las principales fuentes económicas del mundo. ¿Y saben qué? Israel importaba armamento del mejor a Colombia. ¿Y qué hizo nuestro presidente? Rompió relaciones con Israel. Y eso a mí me desconcertó totalmente, porque es que aquí no se trata de colores ni de izquierda, derecha, no, se trata del reino de los cielos. Entonces, el buen gobierno son aquellos hijos que Dios llama para libertad, y la libertad empieza desde el interior. Un gobernante que se corrompe estando en el poder es porque no tiene un corazón sano, porque sabe que el dinero es más importante y se olvida del Señor, porque entiende, sabe que de alguna forma esos recursos que pueden estar llegando, Él los va a corromper, y por eso existe la corrupción actualmente, porque hay un corazón que está corrupto, y lo que hay en el corazón es lo que se refleja. Entonces, antes de uno llegar a un puesto de gobierno, uno tiene que sanar el corazón. Entonces yo les quiero hablar de unos principios que son muy importantes. El primer principio que les quiero hablar es que la Biblia es respuesta a todas las áreas de la sociedad. En la Biblia están las leyes que ha infundido Dios. Desde el principio, cuando llamó a Moisés, Él lo llevó al Sinaí, el Señor lo llevó al monte Sinaí, y algo que me gusta de esta historia es que en el monte Sinaí Dios se le aparece en medio de una zarza y le dice, quítate los zapatos porque estás entrando a Tierra Santa. ¿Y saben qué? Que esa Tierra Santa en este momento
es el globo terráqueo, no solamente Colombia. Entonces, los gobernantes antes de entrar se tienen que quitar los zapatos. Y no estoy hablando de algo físico como tal, sino estoy hablando de que antes de uno entrar a un puesto de gobierno, estar parado en un altar es igual de santo que estar frente a una curul defendiendo el pueblo de Dios. ¿Y saben por qué? Porque así como los pastores, así como los ministros se paran a ministrar y hablar de la palabra de Dios, cuando un gobernante es llamado por Dios y está en una curul, representa no solo al pueblo, sino a Dios. Y muchas veces nos olvidamos de eso. Por eso es que hay tantas personas que se olvidan de estos principios. El segundo principio de un buen gobierno es que el cambio inicia desde el interior, como les decía. Antes de yo ser llamada a la esfera de gobierno, algo que el Señor me hablaba era: Valentina, tú tienes que tener una sanidad interior. Y yo no lo entendía. Yo en ese momento era muy egocéntrica, no quería dejarme del Señor y pues, o sea, no era como muy elocuente con lo que se hablaba. Pero entonces el Señor en lo profundo hizo como decía pues mi anterior compañera, mi anterior speaker, y era el tema de: yo la llevaré al desierto. Porque el desierto, muchas veces tenemos que desconectarnos de todo para que Dios realmente nos hable. Porque es que estamos tan ajetreados, tan agobiados, tan en nuestro día a día, que incluso hasta a veces nos olvidamos de quién realmente nos llamó. Entonces a veces Dios te dice: pues te voy a quitar estas cosas y te voy a llevar al desierto. ¿Para qué? Para hablarte. Y muchas personas no lo entienden y dicen: es que el Señor me tiene la pobreza, es que el Señor no me da lo que yo quiero. Y es que Él primero busca una transformación en el ser, porque lo que somos se exterioriza. ¿Cómo vamos a impactar una nación si estamos rotos? ¿Cómo vamos a llegar a esos lugares de gobierno si no tenemos claro lo que es el gobierno? Ahora, tenemos que entender que somos uno en Cristo. La palabra del Señor dice que hay diversidad de dones y de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una división en este momento en la iglesia tremenda. Lo vemos incluso en el partido político Colombia Justa Libres, un partido que es de denominación cristiana, y tantos pleitos, tanta división. Yo me he puesto a pensar: ¿qué pasa con la iglesia? ¿No se supone que deberíamos ser luz? Entonces yo hoy vengo a decirle a la iglesia que es momento de despertar, porque nosotros debemos ser luz para esas personas. Y otra cosa que les quiero hablar es de la historia de Moisés. Cuando Dios llamó a Moisés, como les decía, Él lo llevó al monte Sinaí. Y el monte Sinaí, yo me puse a investigar. Y es que cuando Dios lo lleva a ese monte, el monte significa algo muy importante. Hay 7 montes actualmente. Uno de esos montes es el monte de gobierno. Pero los montes significan un espacio de intimidad con el Señor. Antes de libertar al pueblo de Israel, el Señor lleva al monte a Moisés para tener un encuentro cara a cara con Dios. Y eso es lo que le da la victoria después. El cara a cara con el Señor. Entonces, yo voy a ir a la palabra de Dios. Y dice Éxodo 3:12:
Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. ¿Sobre cuál monte? Sobre el monte Sinaí. Entonces, el lugar en donde hubo intimidad con el Señor era el lugar donde Dios iba a libertar al pueblo. ¿Por medio de qué? Por medio de la ley. Y allí en ese monte también se escribieron los 10 mandamientos. Y entonces nosotros actualmente tenemos la Constitución Política de Colombia. Y la ignoramos, la pasamos por alto. Y entonces los hijos de Dios no leemos la Constitución Política. Pero ¿qué pasa? Dios hizo la ley, que es la Constitución, que trae liberación. Incluso la Constitución en los diferentes países del mundo se hizo con el fin de libertar a los pueblos de los yugos coloniales que existían. Entonces la Constitución política es muy importante, pero una Constitución sin la ley de Dios no trasciende. ¿Por qué? Porque cuando decidimos sacar a Dios de la esfera, no funciona nada. Y yo se los digo porque yo lo viví. Cuando yo estuve a mis 19 años, como les decía, fui parte del consejo directivo de la Universidad de AN. Y yo le decía al Señor como Moisés: ¿quién soy yo para ir allá? ¿Por qué? Porque la Universidad de AN es un epicentro en donde incluso el mismo rector es transgénero. Y todo el consejo directivo pues eran personas transgénero. Yo no tengo nada en contra de los transgéneros, los respeto, mas no comparto su posición. Y yo tengo incluso amigos transgéneros y les hablo del amor de Dios. Y como les digo, esto no se trata de izquierda ni derecha, no. Esto se trata de que los hijos de Dios debemos traer el reino de Dios a la tierra. Esa es la verdadera política. ¿Y saben cómo se trae el reino de Dios a la tierra? Principalmente desde el servicio. Yo, algo que recalco mucho en mi liderazgo cuando hablo con las personas es: la verdadera esencia de la política es la esencia del servicio. ¿Saben por qué? Porque cuando servimos al pueblo, cuando estamos en el gobierno, servimos a nuestra nación. Y pensamos que todos tienen importancia en nuestra nación. Incluso quiero hablarles de la palabra. Hay una palabra que habla incluso de los pobres, que a mí esta semana de hecho me confrontó mucho. ¿Sí? Porque esa palabra, yo pensé que era normal que hubiesen pues pobres, porque debía haber como una equidad, pero el Señor me confrontó. En Deuteronomio 15, del 4 al 8 dice: no deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. ¿Y saben qué? Que yo entendí un principio muy clave, y es que la pobreza no solamente se trata de dinero, la pobreza también está en el alma, la pobreza también incluso está en la mente. Entonces cuando el Señor se refiere a la pobreza, que no debe haber pobres en medio de ti, es que yo le digo a la hermana: hola, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Independientemente de que ella sea izquierda, de que sea derecha, eso no es realmente lo importante. Entonces, yo
les hablo de que la verdadera esencia de la política es el servicio a los demás. Cuando un gobernante entiende que la verdadera esencia de la política es el servicio a los demás, muy difícilmente se va a llegar a corromper cuando esté en los lugares de gobierno, porque va a servir al pueblo. Entonces hay un despertar de la iglesia, y ese despertar de la iglesia, ¿desde dónde empieza? Está el monte Ebal, que significa el monte de la maldición, el monte de la destrucción. Está el monte Ebal. Pero también está el monte Gerizim, que es el monte de la bendición. Entonces, ¿cómo está nuestra nación? Nuestra nación no está queriendo escuchar la voz de Dios. ¿Y qué pasa cuando nuestros gobernantes no escuchan la voz de Dios? Pues hay destrucción. Entonces, la consecuencia de la desobediencia es la maldición. La consecuencia de la obediencia es la bendición. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Como estamos en este monte, entonces tiene que pasar al monte de la bendición. ¿Y cómo se hace eso? Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo se hace eso? Y es que les voy a hablar de un principio ya para finalizar, que es el principio de la trascendencia. Decía, gobierno con trascendencia. Entonces yo les quiero hablar de la trascendencia, que es ir más allá del ordinario. Y para ir más allá del ordinario, entonces tenemos liderazgos que trascendieron. Y esos liderazgos trascendieron, uno, pues la reina Esther. La reina Esther hizo un ayuno de 3 días para libertar a su pueblo y que el rey le extendiera el cetro de oro. Pero ¿saben qué hizo? Primero se metió en intimidad con Dios. El segundo liderazgo fue Abraham, porque Abraham fue obediente. Dios le dijo, vete de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y Abraham fue obediente. Y José, buena administración, a pesar de que lo vendieron sus hermanos, a pesar de todo, José tuvo una buena administración, porque incluso en los sueños que Dios le dio a Faraón, que José los interpretó, hubo buena administración. ¿Por qué? Porque entonces al Faraón le pareció bueno lo que José estaba diciendo. Entonces fue un buen administrador. Entonces el liderazgo con trascendencia es un liderazgo que pone como principio el reino de Dios. Y bueno, realmente les quiero dar gracias. Quisiera hablar un poco más de esto, pero pues bueno, ya toca cortar. Y realmente, bueno, acá están mis redes sociales. Y recuerden, no se trata de colores políticos, no se trata de eso, se trata de la unidad. La iglesia tiene que tener un despertar. Este es el tiempo de despertar para la iglesia, porque hay un avivamiento que se está levantando en esta nación.